Y para hablar de este tema y de la situación interna del movimiento al socialismo, nos acompaña la presidente de la Cámara de Senadores, Eva Copa. Muy buenos días, bienvenida a la revista. Muy buenos días, un gusto para mí estar acá y bueno, muchas gracias por la invitación, ¿no? ¿Qué opina de esa posibilidad que dan ahora a conocer parlamentarios de demócratas, de que la actual presidente sea candidata? Bueno, todos tienen derecho de elegir y ser elegidos. En estos momentos estamos ocupando cargos importantes en nuestro país en torno a la estabilidad y poder encaminar las elecciones nacionales, ¿no? Pero como en su momento hizo Evo Morales, ¿ella podría ser candidata y continuar con sus funciones como presidente o debería renunciar? Bueno, la Constitución es clara, ¿no? Y la Constitución... lo único que se debe de hacer estando en nuestros cargos jerárquicos es cumplirlos, ¿no? Y también pasa por un tema de ética, ¿no? Entonces, ¿sí puede o no? Bueno, es una decisión personal de cada uno. Yo no puedo opinar por ella. Pero legalmente, según la Constitución, ¿puede hacerlo? Lo puede hacer. Lo puede hacer, pero por un tema de ética, yo pienso que cada uno tiene que tomar sus decisiones, ¿no? ¿La renuncia no sería obligatoria según la Constitución entonces? Se tendría que hacer una interpretación, ¿no?, en torno a eso, pero creo que es importante que haya candidatos en torno al debate de la población boliviana y que cada uno vea cuál es la mejor opción para poder encaminar nuestro país. ¿Y cuál es la mejor opción dentro del MAS? Hemos visto algunas voces disidentes, reclamos por este binomio que fue impuesto por Evo Morales desde Argentina. Yo no lo diría impuesto en torno a que nosotros hemos mandado una propuesta. Yo digo nosotros porque me siento parte de lo que es las estructuras orgánicas del MAS en torno al binomio de Choquehuanca y Andrónico. Dentro de todo lo que ha sido nuestros ampliados con nuestros 9 departamentos y sus diferentes municipios. Ha vuelto otra propuesta de Argentina que es Arce y Choquehuanca, que se ha debatido. Ha habido un poco de resistencia, diría yo, en diferentes sectores, pero ya al final se ha llegado a un consenso, a un acuerdo entre Tierras Altas y Occidente, ayer en el ampliado en Santa Rosa, donde han aceptado que es un binomio que puede ayudar a nuevamente reconciliarnos, las organizaciones sociales y la clase media. Porque ¿quién propuso a Arce como candidato? Usted bien decía, hablaron de Choquehuanca y Andrónico. ¿De dónde sale el nombre de Luis Arce? No podría decir de dónde sale, pues no he estado en la comisión que fue Argentina, no he escuchado plenamente el ampliado que han llevado el día de ayer en la Ciudad del Alto, pues yo me encontraba acá en Santa Cruz, no puedo entrar en detalles, pues no tengo conocimiento, ¿no? Y eso también llama la atención porque usted no está participando activamente de estos encuentros internos del MAS. ¿Por qué? Sí participo cuando tengo el tiempo de poder ir y poder estar ahí. Yo asisto como una ciudadana más, una simpatizante más del MAS. Hay quienes están dentro de la testera que son nuestras nacionales y nuestras departamentales. Y es por respeto, ¿no?, el que tengamos que darles a ellos el tema de dirigir los ampliados, ¿no? El tema de dirigir los ampliados, ¿no? Senadora, buenos días y gracias por estar con nosotros. El Pacto de Unidad, usted bien lo dijo ayer, determinó apoyar el binomio que fue propuesto por Evo Morales desde Argentina. En su momento ustedes rechazaban esta propuesta y decían que tenían sus ideas respecto a qué candidatos podrían ir rumbo a la presidencia. ¿Por qué ahora lo aceptan? Natalia, un gusto escucharte. Bueno, se ha hecho un debate amplio el día de ayer en el ampliado que se ha llevado. Se ha discutido los perfiles de los candidatos, se ha hecho un análisis autocrítico en torno a las decisiones que se han ido tomando los últimos tiempos. Ha sido muy discutido, reitero, pues la base fuerte del MAS es siempre nuestras organizaciones sociales, el área rural, pero también se ha puesto en consideración tal vez ese momento de la ruptura que hemos tenido con la clase media, con el área urbana. Y bueno, son decisiones políticas que se tienen que tomar y creo que ha sido una de las decisiones más maduras que se ha tomado, ¿no? Ahora, ¿fue impuesta? ¿Están obligados a aceptar? No, yo no diría impuesto ni obligados, por se ha hecho un debate de muchas horas en torno a estas candidaturas. Yo sostengo lo que he manifestado en torno a que se tiene que respetar lo que digan nuestras bases, nuestras estructuras orgánicas, y esta es una decisión que la han tomado todas nuestras organizaciones en un ampliado que se ha tenido que llevar en la Ciudad del Alto, ¿no?
¿Y a quién apoyaba usted en particular? ¿A Choquehuanca como candidato a presidente o a Luis Arce? Yo siempre voy a apoyar a alguien de mi misma procedencia, ¿no? Choquehuanca para nosotros los aymaras, los que venimos de esos sectores, es pues nuestro representante genuino, ¿no? Y ese es el argumento, ¿no creen que le va a restar votos en la candidatura de Luis Arce? Bueno, yo creo que pasa mucho por el tema de cómo se van a realizar las campañas, ¿no? En un país con tanta diversidad es importante también tener en cuenta estos sectores en tema de clase media, profesionales, y además que Luis Arce también ha tenido mucho que ver con el tema de la estabilidad económica en nuestro país, ha sido uno de los actores fundamentales y creo que es importante también, ¿no?, poder hacer esta complementación de área urbana con el área rural. Permítame hablar ahora de la lectura de las renuncias de Evo Morales y Álvaro García Linera. ¿Por qué se da un día antes de que fenezca su plazo como candidato, como presidente, como autoridades ambos? ¿Cuál es el trasfondo? ¿Por qué tenían que leerlo, aceptarlo o rechazarlo? Bueno, nosotros cuando se ha asumido la presidencia de la Cámara Alta, el país vivía un momento muy difícil. Nosotros en La Paz lo hemos vivido muy duro, así como en Santa Cruz. Había prioridades que se tienen que tomar en su momento, se ha entrado a mesas de negociación, se ha hablado con toda la bancada y una de las prioridades para poder pacificar el país en coordinación con nuestras organizaciones y otros sectores movilizados como los cívicos ha sido poder llevar adelante las elecciones. Se ha trabajado por tiempo y materia, se ha logrado sacar esta ley y posterior a eso se saca el reglamento para la selección de del Tribunal Supremo Electoral. Y de igual manera se ha devuelto la institucionalidad a este órgano, luego los tribunales departamentales y ya posteriormente a esto se ha tenido que hacer, conforme al reglamento, por ser renuncias de altos mandatarios, tiene que pasar por la Asamblea Legislativa y el reglamento es claro, ¿no?, que estas se tienen que considerar en la Asamblea. Ya culminaba nuestra gestión constitucional el 21 y bueno, se ha tenido que hacerlo como corresponde. Pero ¿cuál es el trasfondo? Es decir, que recién Evo Morales ha dejado de ser presidente el 21 de enero. Bueno, ya pasando todos esos antecedentes que mencionaba posteriormente, nosotros ya habíamos ejercido como Asamblea Legislativa en torno a las decisiones que se habían tomado. El presidente salió del país por diferentes circunstancias en torno a las movilizaciones. Él mismo menciona en su carta y también lo ha hecho públicamente que lo ha hecho por que no haya fallecidos, no haya pérdidas y que nuestro país tenga estabilidad social. Pero ya había un pronunciamiento del Tribunal Constitucional que aceptaba la transición precisamente por abandono de cargo. Bueno, es un comunicado el que ellos sacaron, ¿no? Se tendría que dar muchas interpretaciones constitucionales. Mira, yo he consultado a 5 constitucionalistas y 5 constitucionalistas tienen criterios diferentes. Personalmente lo que yo he hecho es hacer cumplir el reglamento como corresponde, es una lectura de la carta antes de lo que culmine el mandato constitucional para su aprobación o para su rechazo, pero tenía que dar cumplimiento a esto, ¿no? Pero entonces, le reitero, para ustedes Evo Morales dejó de ser presidente recién el 21 de enero, no cuando lo hizo públicamente y abandonó el país. Bueno, para muchos asambleístas es esa la percepción que se tiene, pero son otras las que tienen otros abogados. Yo lo dejo en manos de los constitucionalistas y yo me enfoco en lo tema de legislativo. ¿Y es que este detalle afectaría en sus procesos como persona particular o como autoridad todavía? ¿Juicios ordinarios o de responsabilidades? Bueno, yo lo dejo eso en abogados especialistas en el tema penal y en el tema jurídico. Yo no quisiera entrar al debate en ese tema, no me corresponde. A mí me corresponde llevar adelante la Cámara Alta en torno al reglamento que tenemos. Senadora, pero como partido, ¿tenían la intención de blindar a Evo Morales legalmente? Yo no tengo por qué brindar a nadie. Yo como presidenta de la Asamblea Alta, bueno, como presidenta de la Cámara Alta, me da cumplir el reglamento. Serán otras las instancias las que vayan a representar a nuestro hermano Evo en las diferentes acciones que se están llevando. Yo solo convoco a que la justicia sea imparcial y que sea transparente y que se deba hacer todo el debido proceso respetando los derechos humanos, ¿no?
Senadora, se vivió una tensa sesión en la Asamblea cuando se hizo la lectura de esta carta, la de renuncia de Evo Morales. Hubo incluso discusiones entre miembros del Movimiento Socialismo. Hablamos de Franklin Flores, Omar Aguilar, y fue realmente difícil la discusión y las acusaciones que se hicieron entre ellos. Usted está con una Asamblea que el mismo MAS, que tiene la mayoría, está dividida. ¿Cómo va a gestionar, cómo va a trabajar el resto de tiempo que le queda con esta situación? Bueno, yo he puesto en consideración mi carta de renuncia al cargo de la presidencia del Senado. Mis colegas nuevamente han depositado su voto de confianza para que pueda presidir esta Cámara. Trato de poder ser lo más consensuadora posible en torno a los criterios que nosotros tengamos. Se hacen los debates antes de ir a la Asamblea, pero no puedo obligar a mis colegas a pensar igual que yo. Se respeta su criterio, es difícil, la verdad, poder hacer este tipo de mesas de diálogo, pero creo que prima la tolerancia y prima el respeto entre nosotros como parlamentarios, ¿no? ¿Cuándo sabrá si es ratificado o si aceptan su renuncia? Ellos ya han ratificado mi presidencia en la Cámara Alta ese día porque se hizo una reestructuración a la directiva. Espero yo nuevamente encaminar, como lo he estado haciendo, la Asamblea en torno a los consensos, en torno al debate, respetando nuestros criterios como personas y como parlamentarios, ¿no? Y con respecto a la Ley de Garantías de Derechos Humanos que toca ser promulgada por la Presidenta, pero ella en su momento ha dicho que no lo haría, ¿usted lo hará finalmente? Bueno, en la ley de cumplimiento de derechos humanos, ¿por qué se llama así? Porque se ha quitado muchos artículos que estaban en debate o estaban muy cuestionados, el artículo 7, el artículo 8 y el 13. Lo que prima en esta ley pasa por el resarcimiento a las personas que han fallecido en octubre y noviembre, en tema de una indemnización, en un bono vitalicio que ellos quisieran tener, en el ítem de inamovilidad, en un subsidio para las familias que han perdido a sus seres queridos y que han tenido que gastar hasta lo último por cubrir algunos gastos, en tema de darles becas de estudio, en temas de darles a los heridos una atención de salud digna, porque hasta el día de hoy muchos, por no tener el factor económico, no pueden ser atendidos, y eso es una pena, porque los más afectados en este conflicto de octubre y noviembre es la gente humilde, la gente pobre, la gente que vive al día, y eso es lo que preocupa a uno. Ya vamos por las séptimas semanas, si no me equivoco, y no hay nada. Recientemente que hemos aprobado esta ley en la Cámara Alta, recién hemos vuelto a tener ese contacto para las mesas de negociación y cumplimiento a los acuerdos que habíamos Entonces sí la va a promulgar si es que Yanine Áñez no lo hace. Yo creo que corresponde, creo que corresponde en torno a los acuerdos que habíamos tenido en su momento cuando el país estaba fuertemente golpeado por los conflictos sociales que habían. Y quiero pedir a la población boliviana que se informe de qué consiste esta ley. Esta ley está siendo, creo, cuestionada sin tener conocimiento pleno de cada uno de los artículos. En esta ley no hay ningún tipo de impunidad, no hay ningún tipo de incumplimiento. Lo menos que haría yo es violar la Constitución con una normativa como esta, ¿no? Muchísimas gracias, presidente del Senado, por esta entrevista. Nosotros nos mantendremos atentos a lo que ocurra de cara a las elecciones del próximo 3 de mayo. Muchísimas gracias. Continuamos con más.